Hola, soy Roberto Ekblad. Bienvenido a mi podcast Discípulo. Palabra, Espíritu, Justicia, Misión. Durante 46 años, yo he estado involucrado en el ministerio pastoral, que comenzó en 1981, cuando mi esposa Gracie y yo estudiamos español en una escuela de idiomas en Guatemala. Fue allí, en medio de una guerra civil, que la pobreza nos conmovió profundamente y nos sentimos llamados a trabajar con los pobres. Pero ¿cómo? Nosotros no sabíamos nada de esta realidad de la pobreza y no teníamos habilidades para, por ejemplo, de promover la agricultura. Pero en 1982 fuéramos reclutados por un ministerio que trabajaba promoviendo conservación de suelos y aguas. Y nosotros mudamos a Honduras, donde fundamos Tierra Nueva, que comenzó como un proyecto de desarrollo sostenible con la gente campesina. Pronto dirigimos estudios bíblicos y sentimos el llamado al ministerio pastoral. Después de 6 años en Honduras, nos mudamos a Francia, donde completamos nuestra maestría en teología, y yo hice un doctorado en Antiguo Testamento. Allí fuimos llamados de regreso a Estados Unidos, y en 1994 nos mudamos al Valle de Skagit, en el estado de Washington, para fundar Tierra Nueva allí. Nuestro trabajo aquí comenzó acompañando a trabajadores agrícolas migrantes y sirviendo como capellanes para los mexicanos encerrados en la cárcel del condado de Skagit. Fundamos una iglesia que se enfoca en ministrar a personas afectadas por la inmigración, la adicción y el encarcelamiento. Hemos desarrollado un curso llamado Certificado en Liberación Holística que ofrecemos en todo el mundo, principalmente en países africanos. Las siguientes reflexiones y futuros podcasts se basan en nuestra experiencia vivida de servicio a personas marginadas, nuestro estudio de las Escrituras y la oración. El tema es Hijo de Dios, discípulo de Jesús. Muchas iglesias y tradiciones religiosas enfatizan la recepción de nuestra verdadera identidad y autoridad como Hijo de Dios, a menudo a expensas de un énfasis equivalente en vivir como discípulos de Jesús. Otras iglesias y tradiciones enfatizan el seguimiento de Jesús con poco o ningún énfasis en la identidad y autoridad como hijos del Padre. Mantener estos énfasis unidos es esencial en estos tiempos de polarización espiritual y política. Reconocerse como hijo de Dios por encima de cualquier otra identidad es el primer paso hacia nuestra identidad creada, como hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestra autoridad espiritual aumenta a medida que profundizamos a nuestra identidad como hijo de Dios. Esto se logra al recibir a Jesús y ser llenos del Espíritu Santo, como lo demuestra claramente el Evangelio de Juan y los escritos de Pablo. Por ejemplo, en Juan 1, 10 y adelante, la Biblia dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. Esto es el verbo que Dios hizo todo el mundo a través de este verbo y el verbo era Dios mismo. Y este verbo era la luz del mundo, ¿verdad? Y aunque el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Él vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, imagínense. O sea, el Dios verdadero vino en carne propia y no fue reconocido y no fue recibido. Pero no termina la historia allí. En versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieran,
a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Aquí quiero hablar un poquito de una palabra en griego, exousia, porque no me gusta tanto esta traducción, es mejor traducirlo así. Mas a cuantos lo recibieran, o sea, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad. Eso es la palabra más buena, la traducción más exacta de exousia. Entonces, Dios les dio la autoridad de llegar a ser hijo de Dios, porque es un proceso, ¿verdad? Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es muy importante. Y el nuevo nacimiento, eso nos pone en nuestra verdadera identidad, que no tiene nada que ver con nuestra nacionalidad, el color de nuestra piel, nuestra clase social, nuestra educación, porque todos somos finalmente hechos por nuestro Dios, el Creador y nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, llegar a reconocer eso es llegar a reconocer quiénes somos en verdad. Y esto viene a través de aceptar a Jesús y creer en su nombre. Ahora miramos eso más de cerca en Juan capítulo 3. Allí había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, el famoso Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Tenía tanta pena o vergüenza y no quería ser visto con Jesús, entonces fue de noche, pienso yo. Rabbi, le dijo. No le reconoció como hijo de Dios, como Mesías, pero como maestro, ¿verdad? Rabbi. Rabbi, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahora Jesús dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, o uno puede decir también, a quien no nazca de arriba, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Quiere decir que no basta nacer como blanco, como latino, como negro, como americano, como centroamericano, como mexicano. Eso no es nuestra identidad principal, ¿verdad? Tenemos que nacer de nuevo, o sea, reconectarnos con el Padre que nos dio la vida desde el principio. Ahora, Nicodemo está confundido. Él dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Híjole, eso es difícil, pensó Nicodemo, imaginando su madre más pequeñita que él. Pero Jesús dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que realmente este bautismo, nacer, morir en el agua del bautismo y resucitar simbólicamente para empezar nuestra vida eterna después del bautismo, es necesario para que nosotros llegamos a vivir en nuestra identidad real y también practicar la autoridad espiritual que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Miramos en los escritos de Pablo mucho sobre el espíritu de adopción. Por ejemplo, Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Abba es como papi, ¿verdad? Es una manera muy íntima de llamar a Dios Padre. Entonces, esta capacidad de clamar a Dios como papi, como Abba, eso viene a través del Espíritu Santo, que nos adopta como hijos, hijas de Dios. Romanos 8:23.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra identidad adoptiva es muy importante. Y las iglesias y las tradiciones que empatizan eso, sí, hay que tomar eso en cuenta. Romanos 9:4, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Galatas 4:5. Jesús vino para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, imagínense. Y finalmente, Efesios 1:5 nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, esto es muy importante, esta adopción como hijos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, mira, como seres humanos no vamos a poder actuar como realmente ambasadores de este otro reino, el reino de los cielos, con una autoridad que viene de nuestro Padre Celestial, si nosotros no estamos bien metidos en nuestra identidad espiritual como hijos de Dios. Y Jesús en Mateo 10:1, Él muestra que esto es muy importante. Él reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, todo este aspecto del ministerio de Jesús que nosotros somos llamados a practicar hoy día, tal como Él lo practicó, viene a través de la autoridad. No vamos a poder expulsar los espíritus malignos, sanar a los enfermos, hacer las obras que Jesús hizo si nosotros no estamos no nacimos de nuevo desde arriba con esta nueva identidad en el poder del Espíritu Santo. Jesús dice más allá en Mateo 10:7-8, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpien a su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieran gratis, denlo gratuitamente. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, esta identidad como hijo de Dios es muy importante. Pero a veces las iglesias que empatizan mucho la identidad y la autoridad y la acción, a veces nos alejamos de otros principios muy importantes del discipulado, o sea, ser discípulo de Jesús. Nuestra verdadera identidad como hijo de Dios y la autoridad que nos acompaña es algo que aprendemos al seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Él es el mero Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús nos muestra en sus enseñanzas y en su vida cómo es vivir como hijo de Dios. Él enseña a sus discípulos que ni siquiera Él mismo hace su propia voluntad, sino solo la voluntad de aquel que lo envió, su Padre Celestial. Ahora, Él habló de eso en muchas partes, pero más que todo en el Evangelio de Juan. Y ahora mismo, mediante la oración y aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo, aprendemos a actuar en armonía con la voluntad del Padre. Jesús reclutó a personas para que fueran sus discípulos, yendo a buscarlos donde quiera que estuvieran, llamándolas, como lo hizo con los pescadores del mar de Galilea. Sígueme, y yo los haré pescadores de hombres, dijo.
Jesús enseñó a sus discípulos cómo era eso concretamente. Ser discípulo es ser alumno de Jesús, nuestro Maestro. Esto implica estudiar sus enseñanzas en los Evangelios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 a 32, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué lindo eso, ¿verdad? El Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5 a 7, contiene enseñanzas concretas sobre muchos temas. Muchos temas. Es allí donde Jesús enseña sobre la importancia del perdón, por ejemplo, de no juzgar, de amar a nuestros enemigos y muchos otros temas, como orar, por ejemplo, como ayunar, como actuar con humildad. Necesitamos conocer las enseñanzas de Jesús y procurar practicarlas para experimentar la vida abundante. Y creo que hoy día eso es tan importante porque muchas veces justificamos muchas acciones que Jesús no enseñaba, no practicaba, como por ejemplo la violencia, que es muy común hoy día, y el hecho de que muchos piensan que sí, nosotros tenemos el derecho de defendernos con armas aquí en los Estados Unidos, mucha gente cree así, pero Jesús dice, ama a sus enemigos, ¿verdad? Y nunca usó la violencia contra nadie, ¿verdad? Él se humilló y se puso delante de sus acusadores. Él se fue a la cruz y fue sobre la cruz que él conquistó el poder del enemigo, no a través de la lucha violenta, con la violencia y todo eso, ¿verdad? Miramos en Mateo 7, 24 a 27, cómo Jesús enseñaba la importancia de no solo oír sus palabras, pero de ponerlas en práctica. Y voy a terminar leyendo eso. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeran las lluvias, crecieran los ríos y soplaran los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeran las lluvias, crecieran los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Ahora, ¿qué prefiere? ¿Construir su casa sobre la roca, donde está bien segura, o construir su casa, su vida sobre la arena? La única diferencia entre estas dos construcciones son practicar lo que se oye. Porque dice, por todo el que me oye estas palabras, o sea, oír sí es importante, pero no las pone en práctica. En vez de ponerlas en práctica, los que no ponen en práctica las enseñanzas, la palabra de Jesús, somos como hombres y mujeres insensatos que construyen nuestra casa sobre la arena. Y esto llega al desastre, ¿no? ¿Verdad? Yo quiero terminar con una historia de cómo yo he vivido este balance entre la autoridad espiritual y la práctica como discípulo de Jesús. Por 28 años yo fui a la cárcel para dar estudios 2-3 veces por semana. Y una vez estaba en la parte de la cárcel donde hay la gente con problemas psicológicos y problemas de salud mental. Y allí entré y había una pequeña mesa donde algunos presos estaban sentados y miré un joven. Quizás él tenía, pues yo sé, porque aprendí después, tenía 21 años. Y lo miré
Y inmediatamente mi mente venía como un pensamiento. Este hombre fue tirado por alguien con una arma y todavía tiene una herida con mucho dolor. Entonces pregunté, ¿es que alguien entre ustedes fue tirado y todavía tiene dolor a causa de esta herida, de una herida? Entonces este hombre me levantó la mano y dijo, sí, yo. Entonces yo le dije, mira, yo no sé, yo no le conozco, pero a lo mejor fue Dios que me mostró eso, y eso puede significar que Él quiere que oremos por ti. No sé cómo le parece. Él me dijo, mira, en verdad no creo en Dios. Entonces yo le dije, mira, no importa si nosotros creemos y nosotros podemos prestarte nuestra fe si tú estás dispuesto a recibir la oración en el nombre de Jesús. Pero no hay que sentir obligado para nada, ¿no? Solo si siente el deseo y la necesidad. Me dijo, ok, está bien, ore por mí. Entonces, pero en primer lugar yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dice, alguien eh, tiró contra mí y la bala entró en mi hombro izquierdo, quebró el hueso, no sé cómo se llama este hueso, y la bala quedó ahí en mi nuca, y todo mi lado izquierdo está paralizada desde entonces y siento mucho dolor en la nuca. Entonces yo le dije, ok, oremos. Y yo en este momento hice una oración de autoridad. Yo dije, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo este dolor y yo bendigo a este hombre con sanamiento. Yo bendigo su lado izquierdo para que él pueda recobrar sus sentimientos, sensaciones, y yo le bendigo con la liberación de todo el traumatismo de ser tirado por un enemigo. Algo así, pues. Entonces yo le dije, ajá, ¿y ahora cómo se siente? Me dice, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Yo no sé, eso es bien raro. Yo siento que los sentimientos, todas mis sensaciones revienen. Y en este momento vino las guardias y decía, hay que terminar el estudio porque hay que ir a otras celdas. Entonces tenía que ir. Una semana después, yo fui otra vez a la misma celda y ahí estaba el hombre bien animado y me dice, Viera, ya siento todos mis sentimientos del lado izquierdo. Y yo le dije, ¿pero todavía tiene dolor? Me dice, sí, mucho en mi nuca, porque allí la bala todavía está, porque no podía quitarlo los médicos, porque fue demasiado cerca a una vena importante, ¿verdad? Donde él podía morir fácilmente perdiendo sangre. Entonces yo dije, ok, oremos. Entonces, otra vez yo dije, en el nombre de Jesús, yo reprendo este dolor y yo te bendigo con sanamiento en el nombre de Jesús. Algo así, pues. Y el dolor se le fue. Ahora, este muchacho, él estaba allí por haber matado a otra persona. El día siguiente, él peleó con alguien y fue tirado, fue puesto en solitud, en una celda de solitud por un mes. Pero él pidió una Biblia y durante este mes él leyó los evangelios, y cuando él salió, él dijo, yo soy creyente. Y por un año, mientras que él pasaba todos sus cortes, él traía a la gente, él decía a toda la gente, venga al estudio bíblico, y muchas gentes recibieron a Jesús a través de su testimonio. Y ahora está haciendo tiempo en la prisión. Pero eso es un ejemplo de cómo uno mismo, cómo nosotros podemos practicar realmente las obras que Jesús nos ha demostrado a través de su vida con nosotros, que nosotros podemos estudiar en los evangelios. Terminamos con una oración. Padre nuestro, gracias que tú nos has dado la vida. Tú nos has dado nuestra identidad verdadera como
hijos suyos. Señor, queremos meternos de lleno en esta identidad verdadera que es ser tus hijos, tus hijas. Nos entregamos a Jesús en este momento. Queremos seguirte, Jesús. Queremos recibirte y creer en tu nombre y poner en práctica tus acciones. Danos, Señor, revelación. Ayúdanos a poder escuchar tu voz y practicar lo que tú has demostrado en los evangelios y lo que tú nos muestras a través del Espíritu Santo. Llénenos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a poder combinar un entendimiento y una práctica de nuestra identidad y autoridad como hijo de Dios, y también ayúdanos a seguirte como discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.